Hola gamers, recién estaba haciendo un unboxing de mi primera compra en Temu. Sí, como lo oyen, de Temu. Sé que algunos prefieren Amazon y tal, pero créanme, estuve revisando a fondo y encontré cosillas en tanto el mundo gaming, tienen buen precio y se ven bastante apetitosas. De ahí la razón de este vídeo. Vamos allá. Y para empezar fuerte, miren esto. Nada más y nada menos que Artorias, el caminante del abismo. Artorias es la representación del arte en combate y a su vez un símbolo de lealtad y sacrificio con un trasfondo que te rompe un poquito el corazón. Más allá de una figura de adorno, es literalmente un pedazo de historia épica para adornar nuestro escritorio. Sí, nuestro, porque yo también me incluyo en esa. Y mirando el nivel de detalle en comparación con el precio, me parece bastante decente. Y luego abajo de la imagen veo que se han vendido más de 4.500 unidades. Ya eso a mí personalmente me inspira confianza. También busqué en otras tiendas el mismo producto a modo de comparar precios y me la topé en Walmart en casi $20. En Amazon la busqué y no pude encontrarla así por arribita. También me topé la misma figura en Etsy con un precio de casi $60, que aquello parece que te están vendiendo Artorias, el alma oscura y hasta un paseo por el mismo abismo. De igual manera, ya que estaba en el tema este de Artorias, pues me embullé y seguí buscando y entonces me topé en AliExpress una figura diferente, con otra base, otra posición, pero igual conserva el encanto y el precio pues está bastante tentador. Luego me topé la misma figura nuevamente en Walmart con un precio superior. Y luego busqué un poquito más en Walmart y me salió el caballero clásico de Dark Souls, una figura bastante elegante por un precio de $20. Me gustó, tiene su encanto. También dan ganas de echarle un intento. Y siguiendo con lo especial, aquí tenemos este chulo soporte donde puedes exhibir tu mando con elegancia en vez de tenerlo regado sobre la mesa. Y más allá de que sea un soporte para mando, este diseño tiene un aire que recuerda mucho a esta criaturita, la cual se le conoce como el Pokémon solitario. Es uno de esos Pokémones que a simple vista parecen tiernos, pero que carga sobre sus hombros, o mejor dicho, sobre su cabeza, una de las historias más tristes de toda la saga. Y esto indiscutiblemente me llamó la atención, pues claro, me encanta el cosplay, ¿qué te voy a contar? Aunque esto es solo la máscara, no me van a negar que un traje a juego con todo lo que lleva, obvio va a lucir brutal, eso es indiscutible. Sería como sentirse dentro de un universo futurista así a los Cyberpunk 2077. Y ahora que se aproxima Halloween, imagínate entrar en una fiesta con todo eso puesto. Ni disfraz necesitas, ya esa máscara LED se va a robar las miradas por sí sola. Y quien dice Halloween, dice cualquier evento donde quiera ser a esa persona rara y cool de tu grupo. Pero vamos más allá, imagínate streamear o grabar un TikTok con esa máscara puesta. Eso es como subirle más 10 a tu carisma sin tener que gastar un solo punto de habilidad. Y claro, la máscara fue el comienzo, pero toda historia necesita un arma, ¿no creen? Y ahí es donde entran estas preciosuras LED. Y ahora mismo hablando de cosplay, me recuerda de cierta forma a mi cosplay de Arthas como el Rey Lich. Sé que no tiene nada que ver, pero es la forma en la que me sentía cuando miraba solo el casco y la espada. Para mí, eso era el alma del conjunto. Y volviendo al tema, si ya la máscara LED de por sí sola destacaba, imagínate ya con estas espadas es convertirse en el show principal, el jefe final de la discoteca. Y luego me topé con estas estructuras para juegos de mesa, ideal si te gusta compartir a los Dungeons Dragons con esos colegas creativos, mientras más creativo, mejor. Yo recuerdo que antes a mí no me gustaba mucho hasta que un día me invitaron unas amistades a jugar con ellos y realmente se pasa de maravilla. Recuerdo una vez que mi personaje estaba al lado de otro colega y íbamos a atacar a un monstruo en el mapa, realmente no me acuerdo qué era, y yo hice la tirada y en ese momento mágicamente según el administrador me cae un rayo y me baja 50% de ataque. Es decir, que en vez de tirarle una flecha parece que le estaba tirando fideo. Y nada, después le toca al colega atacar al mismo monstruo. Y cuando fue a atacar, según el administrador, por una tirada de no sé qué, le sale que en el tiempo pasado no usó protección y le salió una veneria y le bajó 50% de ataque también. Y los dos nos quedamos mirándolo así en plan, ¿qué está pasando aquí, Pipo? ¿Te caemos mal o qué? Ok, momento de mini pausa, pero esta vez no es para mostrarte mi bello rostro pidiéndote que le des like al vídeo, que compartas el contenido con tus amistades, que te suscribas, que es gratis. Igual si lo haces me ayudarías un montón, pero esta vez es para comentarte sobre algo más interesante, y es Instant Gaming, un plus para que en mi comunidad pueda disfrutar de descuentos en sus juegos favoritos. Y hablando de comunidad, en mi Discord tengo cosillas aún más interesantes, pásate por allá, voy a dejar el enlace en la descripción. Y nada, seguimos, monta que te quedas. Y bueno, este ya no es un juguete cualquiera, parece algo complejo, más bien pensado en un kit para adultos. Suena un poco raro eso de juguete para adultos. En fin, creo que está pensado para aquellos que crecimos con Mario, el de 8 bits, ¿recuerdan? Y yo lo siento como si fuera prácticamente un viaje directo a la infancia. Como pasa el tiempo, ¿eh?
¿Y quién lo diría? A día de hoy, recreando así en plan de armar un rompecabezas, esas escenas clásicas de Mario con los bloques, las moneditas y esas tuberías que todos reconocemos. Es como si estuviéramos armando pedacitos de recuerdos. ¿Y esto qué es? Este portal parece sacado directo de Azeroth. Da una vibra algo así como si en cualquier momento fuera a cruzar un demonio y decirte que la comida no está preparada. The food is not prepared. Y claro, aunque yo lo veo muy horda y muy legión ardiente, también es perfecto para ese Dungeon Dragons. Un portal así puede ser la entrada en plano infernal, el inicio de una campaña épica o simplemente un detallazo para ambientar la mesa. ¿Y recuerdan que al inicio estaba haciendo un unboxing de mi primera compra de Temu? Pues este es mi muchacho. Es un proyector RGB que le da tremendo toque a la habitación. Tiene diferentes modos, puedes combinar colores, velocidad. Realmente me ha encantado. Y una de las cosas que más me gustó fue el precio. Tiene muy buena puntuación, 4.7 de 5. Y pasándome por las recomendaciones todo el mundo hablaba bien de él. Así que decidí meterme. Ya cuando recibí el producto un poquito después, digamos un término de 2-3 semanas, no recuerdo bien, busqué artículos similares a ver qué tan bien había hecho la compra, ¿sabes? A modo de comparación, y me topé con este, que a simple vista parece ser lo mismo, otro proyector LED, lo que costando prácticamente el triple, en este caso $12, pero no, tiene unos aditamentos, digamos como unos modos extras que realmente hacen que valga la pena pagar su precio. Incluso algunos de sus modos me parece que vienen genial para los más pequeños de la casa. ¿Y esto? Esto ya pasó de ser una alfombrilla convencional a mínimo ser un loot legendario. Aquí te cabe el teclado, el mouse, la merienda si quieres, y encima carga tu celular sin cables. Venga ya, eso es como tener tu propio save point encima de la mesa. Mientras juegas, tu teléfono se va curando solo. Y si ya tenemos esa alfombrilla que lo único que le falta es volar para estar mejor que la de Aladino, lo que sea que le vayamos a poner encima también debe estar elegante, o al menos vestirlo elegante. Y para ello se abre el telón, tarán, y entran en escena estos keycaps personalizables para teclados mecánicos. No cualquier teclado mecánico, ahí en la foto lo especifica, pero a los que le sirvan, créanme que le va a quedar rechupadísimo. Y a estas cosillas las busqué a modo así como víspera de Halloween, ya que tenemos la fecha cerca, para darle un toque temático a la habitación. Incluso esta cinta para mí no tiene precio, ya sea que se use para adornar la casa, el portal, o simplemente para delimitar tu área gaming. De cierta forma me recuerda a esa cortina de humo antes de entrar a un jefe en Dark Souls. Hola gamers, recién estaba haciendo un unboxing de mi primera... Me da un susto. Hola gamer, fíjate. Empieza suave. Hola gamer, ¿qué tal? Hola.